Vamos con esa mesa de diálogo, ya la tercera, con la temática ¿Cómo personalizar los servicios para la inclusión? Óscar Seco será nuestro protagonista y nos va a presentar también a las personas que van a participar en esta mesa. Mila bederatzi eta laurogeita bederatzi ekin zion bere lanbide. En 1989 comenzó su trayectoria profesional como abogado y desde entonces, además de la labor realizada Óscar Seco, también ha trabajado en la Diputación Foral de Guipúzcoa, en el Colegio de Abogados de Vizcaya y también ha ofrecido sesiones de formación. Entre los años 2008 y 2011 fue diputado por Vizcaya en el Congreso Español y desde entonces ha sido también gerente de diversas fundaciones. El 16 de julio de 2016 es director general de la Diputación Foral de Guipúzcoa de Inserción Social. Se me oye, ¿no? Bye. Agradeceros a todas y a todos por estar aquí a estas horas, por aguantar hasta este momento. Y os prometo que vamos a tener un buen rato, un rato interesante a partir de ahora. Os diré que os incorporéis tarde porque llevamos ya varias horas de diálogos interesantes y bienvenidos a la conversación, bienvenidas a la conversación. Creo que va a dar jugo. Lo mejor ha sido empezar con la alfombra roja que Marije nos ha puesto. Yo creo que hay que decir que mejor antesala, ¿no? Porque esto de la personalización que queremos elevar al nivel de categoría nuclear de los procesos de inclusión, pues también nos genera muchos debates, muchas discusiones, muchas interrogantes y muchas maneras de poner en práctica. No hace tanto veníamos de recursos casi tayloristas, de soluciones colectivas, gregarias o grupales, muy normativizados. Y hemos pasado de repente a poner en valor los anhelos de las personas, las capacidades, los proyectos vitales. Y desde ahí construir o ayudar a construir, a desarrollar modelos de atención basados en apoyos individuales, en apoyos únicos, diríamos, ¿no? Y en este esfuerzo, pues todos somos principiantes, todas somos principiantes, ¿no? Para desarrollar un poco más esta idea de la personalización, tenemos tres personas que proceden del tercer sector social, a grandes rasgos, proceden o lo son. Bueno, diría que son para mí auténticos referentes. En primer lugar está Nacho Martínez, de quien os voy a contar que es doctor en Psicología, máster en Educación Especial por la Universidad de Deusto. Actualmente es profesor titular del Departamento de Educación en la Universidad de Deusto y donde imparte docencia. Desarrolla su actividad docente en el grado de Educación Social, coordina el Practicum de Educación Social, es colaborador docente en diversos másteres. Y sus trabajos y publicaciones tratan fundamentalmente sobre la calidad de vida y la inclusión social. A continuación está Javier Sancho, que es licenciado en Psicología y Psicopedagogía y desde el año 1998 ha venido desarrollando su actividad en el ámbito de la intervención social, en el ámbito de la atención a jóvenes en situación de riesgo y desprotección y más en concreto, en particular desde el 2007, en el ámbito de la atención a personas en situación de riesgo y exclusión social, en contextos de atención directa, supervisión, coordinación y dirección de equipos, etc. Desde 2016 ha desempeñado función de coordinación de proyectos y codirección de los servicios de atención a personas en situación de exclusión social en Emaús Fundación Social. Y a mi izquierda, María Muñoz, de quien os contaré, que es licenciada en Psicología,
especializada en el área educativa. Y cuenta que mientras estudiaba psicopedagogía, se acerca por curiosidad al ámbito de las personas adultas con discapacidad intelectual y acaba trabajando en la Fundación Goyeneche durante 17 años, en atención directa, como responsable de diferentes proyectos, y actualmente, desde hace unos días, está trabajando en la dirección residencial de Fundación Matía y centrando sus esfuerzos, su dedicación actual al ámbito de las personas mayores. ¿Sí? Bueno, para esta hora que a continuación tenemos, pensaba invitarles a los tres a que nos hagan una aproximación al concepto de personalización, de cómo lo entiende cada uno, ¿no? De cómo cada uno lo entiende y lo interpreta en su concreto ámbito. Nacho más en el docente investigador, Javi pues más aplicado al ámbito de la exclusión en el que proyecta su actividad profesional, y María pues en el ámbito discapacidad, dependencia, personas mayores, en el que, ¿no? en cómo trabajamos este concepto de la personalización en estos itinerarios de inclusión. Nacho, unas palabras. Eskerrik asko, Óscar, arratsaldeon. Bueno, por ir directamente cuando nos plantearon la participación en la mesa y esa idea de responder a cómo entendemos la personalización, a mí me surgían inicialmente como dos cuestiones casi previas, ¿no? Primero, la pertinencia, ¿no? La pertinencia de hablar de personalización. No sé si os puede parecer obvio, después de escucharle sobre todo a Marije, pero a mí me parecía especialmente pertinente en estos momentos poner, digamos, el eje o el foco en la personalización. Más allá de todo lo que ha comentado Marije, de los derechos, quizás también porque yo creo que conecta con una preocupación bastante transversal de los diferentes sistemas de servicios, de los diferentes centros, de las diferentes entidades. Es verdad que a veces con lenguajes diferentes, cada ámbito, cada subsector de alguna manera desarrolla su propia jerga, pero digamos desde muy diferentes sitios, es cuando se habla de itinerarios personales, cuando desde el ámbito de la discapacidad se habla de planificación centrada en la persona, cuando se habla de movimiento de vida independiente, cuando se habla de acompañamiento, en buena medida se está hablando de personalización, pero se está haciendo a veces con lenguajes, con formas de entender, con formas de hacer distintas, ¿no? Y en ese sentido, para poder ir construyendo cada vez más un sistema coherente o integrado, hace falta como poner en el centro algunos términos. Y a mí me parecía que era especialmente pertinente en estos momentos poner el tema de la personalización. Pero al mismo tiempo me parecía que hablar de personalización por algunas de esas razones y por otras es también especialmente complejo, ¿no? El propio término de personalización es un término amplio que abarca muchos contextos, muchas realidades distintas. Podemos estar hablando de personalización, yo qué sé, desde un servicio de atención temprana que utiliza el enfoque centrado en la familia y que da apoyos bastante en el propio hogar, fortaleciendo las capacidades familiares, ¿no? Pero también hablamos de personalización en el contexto de los esfuerzos que puede estar haciendo una residencia para personalizar una institución, ¿no? En ese sentido, parece que abarca un campo bastante amplio. Luego también yo creo que es difícil porque a veces utilizamos o entendemos cosas distintas, ¿no? La personalización, de alguna manera, es un concepto paraguas, es un concepto que incluye muchos elementos, que tiene muchas dimensiones y que en ese sentido desde los diferentes sitios se hace de manera diferente. Yo que sé, por ejemplo, cuando vemos la literatura más anglosajona y se habla de personalización, se está hablando sobre todo de cómo gestionar presupuestos personales o ayudas directas para que cada persona pueda organizar sus propios servicios, ¿no? Y desde otros se enfatizan más en aspectos más metodológicos, ¿no? En ese sentido hay diferentes comprensiones. Luego también es difícil porque es un concepto, el de personalización, que de alguna manera atraviesa
todo lo que son todos los niveles de intervención en un sector, pero también en diferentes sectores, sobre todo si hablamos de inclusión social, ¿no? Si hablamos de inclusión social, si hablamos de diferentes sectores de actuación, digamos, complejiza, porque cómo se articula eso, pero que afecta tanto al diseño de políticas generales como al diseño de acceso a los servicios, como a cómo se prestan esos servicios, como al propio cómo se dan los apoyos a la persona, ¿no? De alguna manera es un concepto como que es especialmente amplio. Y luego también es complejo, porque creo que como luego aparecerá y también comentarán ellos, digamos, nuestras propias, la personalización siempre se hace en un determinado contexto y el contexto de nuestros sistemas de servicios, a veces, particularmente de los servicios sociales, quizás es especialmente fragmentado, muy atomizado y en ese sentido integrar esos distintos niveles para que la personalización sea coherente, pues sin duda le añade complejidad, ¿no? En ese sentido, quizás una cosa que sí también ayer comentábamos, ¿no? Que de alguna manera la personalización no soluciona digamos, muchos de los problemas que tenemos, pero sí es verdad o aspiramos a que nos ayude a formular mejores problemas, ¿no? Mejores problemas que nos sitúen en otro sitio para poder responder mejor. Entrando ya un poco más en lo que es en sí la personalización, antes decía, es un concepto paraguas, es un concepto, es un enfoque, digamos, puede ser un principio, ¿no? Que puede iluminar, que puede ser como brújula a distintos niveles, que se sintetiza fundamentalmente, lo comentaba con bastante claridad Marije, en la respuesta que damos singular a cada persona y que toma como foco, como eje, que la persona es la que toma las decisiones acerca de dónde, cómo y cuándo debe ser apoyada, ¿no? En ese sentido, yo creo que aparecen 4 elementos, también han aparecido a la mañana, 4 elementos fundamentales en la personalización. Uno de ellos tiene que ver, el primero, con cómo miramos a las personas y en ese sentido cómo poder mirar desde las fortalezas. También lo comentaba con un ejemplo muy claro Marije, ¿no? Eso que a veces siempre lo decimos, ¿no? Siempre decimos que nos orientamos a las fortalidades, pero luego es verdad que nuestra cabeza está más formateada para identificar dificultades, para identificar pegas, para ver los problemas, ¿no? En ese sentido, de alguna manera estamos constantemente revisando cómo miramos a las personas y si podemos mirar desde las fortalezas. El segundo tiene que ver con quién controla, quién decide, quién, el segundo componente, quién es el que toma las decisiones y en ese sentido sabemos en general que las personas cuanto más posibilidades tienen de decidir, cuanto más tienen posibilidad de elegir, en general eligen bien, en general eso implica que participan más y en general también implica que tienen menos problemas, entre comillas, de comportamiento, ¿no? En una experiencia muy pequeña que hicimos en un servicio ocupacional, una de las primeras, cuando introduces enfoques de empezar a diseñar de otra manera los servicios, siempre hay una cierta reticencia, ¿no? Y había el responsable del centro que no lo veía y tal, que después de 3 meses de experiencia, él, digamos, se convirtió en el principal valedor y una cosa que para él era casi mágica es la de decir, se reducen considerablemente en ese contexto los problemas de conducta de la gente. Pero la personalización no es individualización. La personalización tiene otros 2 componentes, que es utilizar, promover, facilitar el desarrollo, la participación de los círculos de apoyo, de las redes de apoyo de la persona, y luego tiene también otro elemento que tiene que ver con la participación en la comunidad. La capacidad de decidir, de elegir, solo tiene sentido, solo lo podemos aplicar en la medida que utilizamos los contextos comunitarios. Aquí uno empieza a hablar, no sabe dónde acabar, quizás paramos un Javier, poquito, damos pie eso. y luego... María. Una cosa que quería comentar, sí. Bueno, lo primero quería agradecer la invitación a la jornada porque me ha pillado en un momento justo de cambio de servicio, como os comentaba Óscar, y entonces me ha servido para sentarme a ordenar ideas. Como ha comentado Óscar, yo vengo de trabajar con personas con discapacidad intelectual muy desde la atención directa
Y he orientado luego mis prácticas también en el trabajo, aunque estuviera en un entorno más de dirección o de toma de decisiones, también pues muy desde el contacto con las personas directamente, ¿no? Y así me parece que entiendo mi trabajo y entonces un poco por ajustar la expectativa a mi discurso porque es muy práctico, es muy desde mi propia experiencia práctica. Un poco a la hora de ordenar mis ideas y pensar en la personalización había hecho unos apuntes que hoy la verdad es que me ha venido muy bien porque he ido ajustando con cosas que he ido escuchando que ha estado muy interesante y la pena que para cuando habla Marije ya estaba tan nerviosa que no he podido añadir cosas nuevas, pero sí tenía un poco para comentar pues que desde mi punto de vista sí es una transformación muy profunda, ¿no? Que pues yo llevo 17 años queriendo poner en marcha la personalización en los apoyos, ¿no? Como medio para conseguir una mayor inclusión, una mayor participación comunitaria, ¿no? Pues por eso de fomentar oportunidades de vínculo a las personas. Y lo vivo un poco como un medio, ¿no? La personalización, una manera de ofrecer esos apoyos, no como un fin en sí mismo. Y entonces es una transformación profunda, decía, porque pues eso no va de hacer un piloto y luego pues podemos volver atrás, porque yo creo que en el momento en el que entiendes la cultura, compartes valores que tienen que ver con la personalización, pues es como que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues sí, de alguna manera te transforma, ¿no? Y te hace sentirte partícipe de un cambio social. Y esa parte para mí tiene mucho valor. Y bueno, yo os voy a contar de mi experiencia un poco las cosas que he ido aprendiendo en torno a la personalización, por si le sirven a alguien. Otra cosa, y por eso quería hablar ahora justo después de Nacho, porque ha comentado Nacho que la personalización pues no es individualizar. Y exactamente, ¿no? O sea, no es lo mismo la individualización. O sea, cuando hablamos de personalización, esto tiene que ver con formas colaborativas y flexibles de atención, y es que son dos palabras que muchas veces, según cómo coloquemos los cajones de nuestro trabajo, pues no tiene nada que ver, ¿no? Colaborativas pues implica un montón de competencias, de habilidades, de tejer redes, de estar ahí vivo un poco para ver con quién puedes hacer sinergias, y toda la palabra flexibilidad también pues nos lleva a estar abiertos a la incertidumbre, a una posición desde el no saber. Y bueno, eso ya sabemos, ¿no? Que la gestión de la incertidumbre pues es muy compleja, pero trabajamos con seres humanos, entonces es que no puede ser de otra manera, no podemos tener respuestas para todo. Y por eso un poco esta parte de que no es lo mismo individualizar, ¿no? Porque individualizar sería pues dentro de un marco rígido, artificial, y entonces es muy fácil que caigamos en los intereses más del servicio, ¿no? Al final hemos venido también a hablar de cómo personalizar en los servicios. Y es muy fácil que nos vayamos a las necesidades y a los objetivos del servicio y no tanto a los de las propias personas, ¿no? Que acuden a él para recibir apoyos. Entonces, esta idea sí me parecía importante, y también por la idea de individuo, que al final como que lo despersonaliza mucho, lo despoja mucho ¿no? de lo que somos los seres humanos, que yo lo entiendo mejor así, desde el ser también, por el valor que eso le aporta. Y muchas veces en los servicios sociales hablamos de casos, plazas, ¿no? Individuos, y claro, es muy difícil conectar, ¿no? y generar un vínculo de confianza cuando la persona desaparece de nuestro discurso. Entonces, también quería hacer referencia un poco a la importancia del lenguaje, ¿no? Si realmente queremos ofrecer servicios más personalizados a favor de la inclusión, tenemos que cuidar mucho el lenguaje, porque de alguna manera le estamos poniendo límites a nuestra mente y a las de los demás. Entonces, bueno, esto también quería hacerle una referencia. También quería hablar un poco de… ¿Se oye? Sí. De los distintos niveles, ¿no? Yo, desde luego, en mi trabajo he sentido muchas veces que cuando se hablaba de personalización como que se apelaba mucho a la atención directa, a nuestra manera de ofrecer los apoyos directamente a las personas. Y eso es muy importante porque tiene que ver con la relación humana, ¿no? Pero eso es el nivel micro, luego está el nivel meso. A nivel de organización, pues las organizaciones, si estamos hablando de servicios, tienen que respaldar también un cambio de cultura, y eso significa muchas cosas, que luego hablamos igual de los obstáculos y tal. Y a nivel macro, pues lógicamente pues en la comunidad tiene que haber cambios para que haya una inclusión social, y a veces pues también la comunidad a través de la administración, ¿no? Pues tiene que haber cambios ahí, y también hay obstáculos. Por lo tanto, pues bueno, igual luego hablamos más de esta parte. Sí quería decir que, porque me han dicho que lo que no se dice al principio es difícil decirlo después, así que voy a aprovechar, que a veces decimos que personalizar es conocer a la persona, y yo últimamente veo más que es como acompañar a la persona a conocerse,
Porque cuando decimos conocer a la persona, parece que la persona empieza cuando tú llegas. Y no sé si las personas que habéis trabajado más en atención directa, ¿no? A veces esa sensación de, bueno, tengo más o menos como unos 3 meses para conocerte y generar un primer plan contigo. Ya, lo que pasa es que si tú estás haciendo un acompañamiento a una persona para conocerse, pues aquí libre albedrío, quiero decir, hay distintos ritmos, hay distintos límites en la confianza, hay distintas maneras de compartir tu relato, tu historia de vida, ¿no? Pues yo no me presento igual o no me presenté igual en mi primera cita con mi pareja actual que en mi primera entrevista de trabajo. No cuento la misma historia, ni de la misma manera. Entonces, las personas también tienen ese derecho, ¿no?, de contar su relato como quieran. Entonces, sí me parece que ahí, cómo nos colocamos desde los servicios con la persona para hacer ese acompañamiento, ¿no?, pues no, las personas no empiezan a ser protagonistas porque estamos delante, las personas ya eran protagonistas y nosotros empezamos a hacer ese acompañamiento. Y el acompañamiento no es para que la persona se muestre como pensamos que se tiene que mostrar. Y esto también es importante porque, claro, la gente es libre de ser como quiere y entonces mi pregunta a veces también es, porque a veces me ha tocado como tener que ofrecer apoyos para modular según qué conductas que pues realmente limitan a la persona en su ser. Entonces, ¿de verdad estamos dispuestos? Yo encantada, ¿estamos dispuestos de verdad a que las personas se muestren como que se quieren mostrar? Pues en un acompañamiento yo creo que esta reflexión hay que hacérsela también. Y también en una organización. Y resumido, ¿no?, en una frase sería un poco la personalización como dejar a la gente ser. Y para mí esto es importante porque lo conecta con eso que decía de los seres humanos, o sea, que valgo porque soy, que es un poco, está relacionado con la dignidad de la que hablaba Marije, ¿no? Valgo porque soy, no valgo porque hago. Y ya, y entonces, bueno, a partir de aquí podemos hablar mucho, pero bueno, lo conecta directamente con esa parte de respeto y dignidad también. Javi, es que quería aprovechar la primera. Muy bien. Porque luego se me queda. Bueno, es que ricasco. Por coger un poquito lo que señala María, me parece que la idea esta de ser, ¿no? Valgo porque soy. Lo ha señalado también antes Mariaje. Creo que el valor intrínseco de ser es el elemento principal, que es el que, bueno, yo creo que nos da esta idea de la personalización. Cuando preguntan, ¿no?, nos traen esta pregunta de decir qué es para nosotros la personalización, pues la personalización es una forma de entender, es una forma de mirar, es una forma de estar, es una forma, es un principio, como ha señalado también Nacho, que guía nuestra práctica que llevamos ya unos cuantos años, un montón de gente, de las personas que estáis aquí, de otras personas que no están aquí, y que llevamos tratando de explorar esta idea de la personalización, pero que nos lleva sobre todo y que nos fundamenta en una idea de justicia. También señalaba Mariaje, ¿no?, la idea de justicia en el sentido de dar valor a quien es, por lo que es, con lo que es, y eso es un elemento que sobre todo nos coloca en una posición diferente, a veces incómoda, a veces casi siempre muy complicada, porque nos hace desaprender muchas de las cosas que hemos venido aprendiendo cuando nos hemos ido formando en diferentes, en el ámbito formal, pero también en la práctica. Yo siempre digo, venimos con un bagaje orientado a otro tipo de historias. Tenemos que ser profesionales que sabemos de lo que hablamos. Y esta forma de entender nos coloca en una posición de mucha más inseguridad, porque realmente nos hace desaprender o nos obliga a desaprender ciertas cuestiones y empezar a, como decía ahora María, decir, nos incorporamos, ¿no?, a la vida de una persona, y eso supone empezar un proceso de aprendizaje. Y esto nos coloca en una situación de mucho vértigo y de mucha ansiedad muchas veces y de mucha incertidumbre, pero un camino que si
yo creo que han salido muchos conceptos que son los que acompañan a todo este tema de la personalización, el reconocimiento, ¿no? que hablaban al principio, la dignidad, la justicia, el vínculo, el construir confianza, ¿no? Yo creo que si somos capaces bueno, contribuimos a generar esos espacios, realmente bueno, yo creo que merece la pena, que es un poco la idea que trasladaba de autorrealización. Pues merece la pena encontrar ese sentido a lo que hacemos, que nos comprometa con lo que hacemos, ¿no? y nos mantenga en el compromiso de seguir haciendo lo que hacemos. Entonces, desde ahí se ha señalado también otra idea, y creo que también es importante, el tema este de quizás la comunidad. No podemos olvidar que personalización también es, sobre todo, es trabajar en la comunidad. No podemos, digamos, acompañar esos procesos, esos proyectos vitales sin tener en cuenta el entorno en el que las personas estamos, nos relacionamos, cómo somos capaces entre unos y otros de ir estableciendo, construyendo, identificando posibilidades para generar nuevas conexiones, ¿no? Vivimos a través de las relaciones que tenemos, con lo cual, ¿qué capacidad tenemos de generar? Y hay un desarrollo muy importante y un reto fundamental de cómo somos capaces cómo somos capaces, unas y otras, de generar esos espacios y esas posibilidades de relación. Al final, todo esto, lo que nos orienta o lo que nos empuja, o bueno, la línea hacia la que nos dirige es posibilitar, ofrecer las mayores posibilidades de participar, de tener control en toma de decisiones sobre la propia vida y de poder elegir opciones distintas. Ese yo creo que es el reto fundamental en el que nos coloca la participación. Y este cambio en el rol, en el posicionamiento, este reequilibrio bueno, no sé si de poderes, ¿no?, entre el profesional que acompaña la persona, el entorno, bueno, supone un reto complicado el equilibrar ahí, el colocarte, bueno, buscar otro tipo de horizontalidades, ¿no?, en este tema. Sí, ¿Vale? yo un poco hilando en la parte de comunidad igual y de inclusión, muy breve simplemente porque, bueno, hemos hablado un poco de la parte, ¿no?, como de ideario, ¿no?, filosófico, pero por unirlo a la parte de inclusión, mientras estábamos ahí escuchando, me hacía como un esto de un poco en ese acompañamiento hacia una mayor inclusión, hacia una mayor participación comunitaria, como que había 3 Es, ¿no? Me salían, como la primera que podía tener que ver con explorar, ¿no? Explorar pues, el descubrimiento un poco de la persona, el conocer a la persona, pero conocer también el contexto, porque ya hemos hablado, no es lo mismo un sitio que otro. Lógicamente, al final las personas participamos de un contexto concreto y eso no somos impermeables a eso. Entonces, esa parte como de explorar, ¿no? Explorar también quién es la persona, quién quiere ser, cuáles son sus valores, ¿no? Y a partir de ahí me salía como experimentar, ¿no? La segunda sería como de experimentar, que la persona tenga la opción realmente, porque esto también tiene que ver con la accesibilidad universal, porque tú puedes dar la información, pero la mayoría de la gente no entendemos bien cuando se nos da la información y necesitamos experimentar. Entonces, en la medida en la que las personas pueden luego participar, ¿no?, podríamos pasar a la tercera que sería elegir, ¿no? Y sería la parte más de autodeterminación y poder ya tomar conciencia de qué te apetece, qué conectar realmente con tus valores, de eso que está en esa comunidad, ¿no? Se me ocurría como siguiente, decía, vale, si esto es desde el punto de vista de la persona, esa persona que está en el servicio y que está acompañando, ¿no?, en esa comunidad le ayudaría a conectar, ¿no?, y le ayudaría también a movilizar un poco esa comunidad, ¿no? Cuando tú entras en contacto con un entorno, con tus propios valores e intereses, pasan cosas, ¿no? Y entonces la comunidad también se mueve. Y me parece que eso tenía mucho valor, ¿no? Pensaba, pues realmente esa parte de conectar a la persona con su contexto comunitario y las oportunidades que esto le pueda ofrecer, con las que ya existen, ¿no? Hablaba Pachi de la salida al colegio, el parque infantil, oportunidades que ya existen y aquellas otras que se nos pueden ocurrir. Ayudar a movilizar, a que las cosas se muevan dentro de esa comunidad, porque en ese momento ocurren cosas y cuando ocurren cosas la persona que está participando de ello
siente que existe, o sea, siente que realmente pertenece a algo, porque están ocurriendo cosas a través de su propia participación, ¿no? Entonces es como que, de alguna manera pensaba, pues algo te confirma que estás ahí, que existes, porque muchas veces hablamos de personas que parecen invisibles. Dices, pero joder, si no, alguien ha preguntado ahí, creo que ha sido la propia Marije, ¿no? Por las personas que viven en la calle, es que no lo saben, o sea, no sé, pues es una manera de confirmar que estás ahí, que efectivamente existes, porque cuando interactúas con tu comunidad ocurren cosas diferentes, ¿no? Y eso, cuando tú sientes que existes, pues se activa el sentimiento de pertenencia, que tiene que ver también con la identidad y con el ser, que estábamos hablando antes. Bueno, sin más, que me generaba un poco todo eso y decía, bueno, en ese acompañamiento es indudable que va a haber un vínculo porque va a haber confianza, o sea, es un acompañamiento profundo a la persona. Si eso se hace así y realmente hay figuras estables, y luego entramos, si queréis, a los obstáculos, se da un vínculo muy estrecho, ¿no?, en ese acompañamiento también. Y la confianza, lo bueno que tiene es que se contagia, por lo tanto, crea comunidad, ¿no? Y entonces, bueno, la comunidad no es una cosa mística que está ahí fuera y hay que salir a descubrirla, sino que tú mismo puedes coproducirla, ¿no? Entonces, bueno. Pasa que ese vínculo es indudable o dudable, quiero decir, que también es verdad que a veces no es fácil. Ese vínculo hay que currarlo, claro. Hay que currárselo y eso supone un trabajo, bueno, pues, o sea, un esfuerzo orientado, intencional, de decir, es que estoy, ¿no?, para esto. Y eso es un proceso de generar confianza y antes ha salido, ¿no?, la idea de decir, es que las personas en contextos, depende de qué contextos, participan menos que en otros contextos, ¿no? Y dices, claro, ¿qué capacidad tenemos de confiar en que en función de dónde participemos eso va a tener algún tipo de respuesta, ¿no? Entonces, la confianza es algo que ha de construirse. No se da per se por el hecho de empezar una relación, ¿no? Claro. Entrar en un servicio, y esto supone, bueno, antes se ha hablado, ¿no?, de mirar a los ojos, de acompañar, o sea, este tipo de cuestiones que se llevan ya hablando desde hace mucho tiempo, desde todas las corrientes más humanistas, de la empatía, de la escucha activa, de una serie de cuestiones que te colocan de otra manera, pero desde luego que te hacen estar de una manera. Bueno, y no siempre es fácil. Y no siempre, yo creo que ni ahí Nacho con ya ha todas dicho, las ¿no?, personas es fácil. Nuevas preguntas y nuevos problemas, Sí, claro. Sí, sí. Está claro. A ver, se nos está acabando el tiempo. Perdón. Y sí me gustaría que aprovecharais 2-3 minutos, cada uno 5, si queréis, máximo, para dar recomendaciones en lo concreto, buenas prácticas. ¿Cómo hacemos esto de lo concreto de la personalización en los procesos, en los casos en los que acompañamos, en los que intervenimos? Buena parte del auditorio son operadores cotidianos del día a día, de la práctica. ¿Qué les podemos decir? ¿Qué, María o quién? A ver, no os voy a dar ninguna respuesta mágica, lógicamente, porque, como ha dicho Nacho, menos mal, que ya hemos empezado diciendo que va a haber nuevas preguntas y nuevos problemas, probablemente mejores, efectivamente. A ver, yo desde mi experiencia profesional limitada, creo que ha servido de mucho acompañar a la gente a que pueda desempeñar distintos roles sociales. Yo creo que en la primera ponencia hablaban un poco de la parte de los vínculos, también de filiación familiar y tal, pero también aquellos que tú eliges, ¿no?, de participación, no me acuerdo cómo le llamaban, pero que tú eliges, ¿no?, pues asociaciones, trabajo, bueno, participación en el vecindario, en el barrio. Entonces, sí veo que el hecho de poder experimentar lo que supone tener distintos papeles sociales en un entorno comunitario te coloca en entornos distintos, con personas distintas, con dinámicas distintas, y eso hace fácil que puedas experimentarte a ti mismo como alguien diferente también, ¿no?, y que puedas ser más capaz de elegir lo que va contigo y lo que no. Entonces, desde nuestra experiencia siempre yo he valorado mucho eso, ¿no?, la oportunidad de explorar esa que decía la primera, de ver qué nos ofrece esta comunidad y vamos a probar, vamos a ver qué tal resulta, vamos a ver qué apoyos, vamos a ver qué ajuste de apoyos vas a necesitar, pues a través de percibirte a ti mismo como un rol diferente, ¿no?, que al final eso te aporta dignidad y te aporta respeto porque eres de otra manera para otros.
Y entonces, bueno, esta sí me parecía una clave que a nosotros, bueno, a mí en mi trabajo me ha ayudado mucho. Otra cosa que lo veo más como un obstáculo que no he encontrado tanto en mi práctica profesional ha sido pues que esto es como un trabajo muy artesanal, ¿no? Y lo artesanal pues tiene mucho valor, pero requiere de tiempo también. Y yo lo que veo es que lo que nos pasa es que las mejores prácticas son aquellas que han tenido pues normalmente una ayuda muchas veces económica que ha supuesto tiempos para que las personas piensen solas, por ejemplo, porque yo creo que no, las personas que estamos en contacto con otros, pues necesitamos tiempo para elaborar todo eso que estamos viviendo, ¿no? Para ordenar todas esas ideas, pero también necesitamos tiempo para compartir con el equipo, ¿no? Como para tomar conciencia un poco en equipo y tomar decisiones después. Y también para dialogar, ¿no? Y el diálogo como columna vertebral, yo lo veo aquí en las relaciones sociales también, ¿no? No el diálogo, porque yo he trabajado mucho con personas que no se comunican verbalmente, hay muchas maneras de dialogar, ¿no? Pero te coloca en un espacio de, ¿no? De dos personas una con otra y de ver qué ocurre ahí, tiempos para observar, tiempos para conocer qué otras cosas hay fuera, tiempos para poder crear alianzas con otros agentes comunitarios. Bueno, pues eso sí que creo que en mi experiencia ha sido una buena práctica cuando he podido tener el lujo de tenerlo, pero realmente han sido pocas los momentos en los que he podido disponer de ese tiempo. A ver, yo no voy a dar ningún tipo de recomendación, creo que aquí hay, o sea, puedo compartir experiencias teniendo en cuenta que aquí hay mucha gente que sabe mucho, lleva haciendo mucho tiempo trabajando en esta línea, entonces desde ahí no me siento en la legitimidad de dar recomendaciones. Afortunadamente empieza a haber ya desde hace ya un tiempo, desde que hemos empezado ya a dar forma a este nuevo paradigma, si puede decirse nuevo, del tema de la personalización, en el que empieza a haber buenas prácticas y demás. Yo creo que uno de los elementos fundamentales para mí, yéndome a los más básicos, es el tema de las actitudes que tenemos nosotros, nosotras, en el momento en el que acompañamos. Yo creo que esa es la parte más básica, más fundamental en cómo nos colocamos ahí. ¿Qué capacidad tenemos de mirar a la otra persona? Sinceramente, creo que ese es el elemento fundamental. A partir de ahí se pueden empezar a construir otro tipo de cuestiones. Yo la primera vez que en un servicio que estábamos, una persona que, con una historia pues complicada, como tantas otras, nos dijo al equipo, ¿no?, que se había sentido como una persona. Dices, joder, te quedas con una sensación realmente de decir, no sabes realmente lo que has hecho, porque no está sistematizada tu práctica, no hay esa parte de sistematización, pero bueno, sabes, si eres consciente de que ha habido unas actitudes, se han puesto en marcha una serie de acciones porque había que hacerlas o porque considerábamos que así había que hacerlo, pero el impacto que tiene eso es muy importante y te hace entonces revisar, ¿no?, qué es lo que hacemos. Cuando hablamos de alguien dijo, y me suelo coger esa frase porque me parece interesante, la mejor buena práctica es poder identificar las malas prácticas, ¿no?, que podemos desarrollar. Yo creo que ese ejercicio de análisis también sobre lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de por qué, para qué, a qué responde, eso es un elemento muy importante para poder funcionar. Hace falta tiempo, hace falta espacios, hace falta acompañamiento, hace falta supervisión, que no siempre es posible, pero creo que desde ahí. A partir de ahí, pues yo creo que hemos ido incorporando prácticas diferentes tanto en los procesos de diagnóstico en cuanto a utilizar elementos diferentes que nos ayuden a conocer cuáles son las relaciones de las personas, cuáles son los espacios de relación, cuáles son también las inquietudes, miedos, preocupaciones que puedan tener, e incorporar o desarrollar actividades que no son para todas las personas, sino que sean más significativas independientemente del número de personas a las que
se vayan desarrollando, impulsar, como aquí también hay historias que puedan generar cierto grado de autogestión, como revistas, radio comunitaria, en la que las personas se empoderan en la realización de unas acciones que realmente generan un impacto hacia afuera también y de autorrealización en base a sus proyectos. Yo creo que son prácticas que hemos ido haciendo, incorporar nuevas rutinas, cambiar rutinas, flexibilizar muchas normativas que han venido siempre para proteger esta idea de la protección del servicio, flexibilizar ciertas cuestiones. Bueno, esto ha sido también un esfuerzo importante con respecto a los servicios, los equipos, a esa idea de desaprender algunas cuestiones, a esa idea también de perder nosotros ese control para ofrecer más control. Bueno, yo creo que son aprendizajes. Por ahí han ido muchas o están yendo muchas de las acciones que yo creo que todos los equipos o todas las personas que de nuestra organización están haciendo progresivamente, con más acierto a veces, con más errores, porque también aquí hay una parte también de arriesgar, de probar y de inventarnos nuevas cuestiones o nuevas formas de hacer. Sí, Nacho. Es fácil la pregunta, entonces la voy a resolver muy rápidamente. Muy bien. Para mí depende del nivel en el que hablemos. Entonces, para mí, a nivel general, yo creo que tiene que revisarse, actualizarse cuál es el sistema de acceso a los servicios y dónde y cómo se toman las decisiones. Creo que eso es muy complicado, es muy complejo, hay distintos, pero creo que eso es imprescindible, si no nos va a ocurrir que las decisiones cotidianas podemos ir adaptando, pero que las decisiones realmente importantes en la vida de la gente siguen estando fuera de su control. Luego, si yo estuviera en una entidad concreta, sabiendo que se hacen muchas cosas, que ya hay muchas cosas, hay bastante experiencia acumulada, yo haría una especie de agenda de personalización, ¿no? Que tiene que ver con identificar en las distintas dimensiones de la personalización cómo estamos. Cómo estamos en cuanto a condiciones facilitadoras. Para que haya personalización tiene que haber condiciones facilitadoras que para mí son desde dos puntos de vista. Condiciones facilitadoras relacionales, lo que hablaba Marije, buen trato, lo que se puede decir como trato impecable, lo que aparecía de cómo son las relaciones que mantenemos, hasta qué punto son igualitarias, y en ese sentido creo que ese es un foco clave, sabiendo además que lo que hacemos configura nuestra cabeza. Normalmente solemos pensar al revés las cosas. Primero, para lo que hay que hacer es cambiar la cabeza de la gente, porque luego si cambias la cabeza de la gente hará cosas distintas. Pero muchas veces haciendo cosas distintas es lo que nos cambia la cabeza. Las prácticas, las herramientas que utilizamos, los instrumentos que utilizamos preforman nuestra cabeza, ¿no? Y en ese sentido, un trato impecable es una manera, para mí es una manera de cambiar nuestras actitudes, entendiendo que cambiamos primero la práctica y luego la cabeza, ¿no? Y luego yo creo que hay otro elemento que son las condiciones organizativas. Obviamente se ha comentado, ratios, condiciones, flexibilidad, todo eso son condiciones de posibilidad, ¿no? Si eso no existe, podemos ir haciendo cositas, pero vamos a tener problemas. Luego, si estamos hablando desde un servicio de entidad, para mí lo otro sería, el punto eje es cómo, dónde, cómo, a través de qué se construyen los planes de atención a las personas. Hay muchas diferencias, hay muchas maneras de hacerlo, pero para mí ese momento es, porque muchas veces tenemos planes personales que no decimos, que no sabemos que están, las herramientas que utilizamos a veces coexisten nuestras visiones. En ese sentido, para mí, concentrar en cómo hacemos esos planes, hasta qué punto esos planes están orientados a los resultados personales y hasta qué punto hay apoyos individuales. Para mí, esos dos conceptos de resultados personales, es decir, aquello que en el contexto de la calidad de vida de una persona quiere conseguir, depende del nivel de planificación, en la subida cotidiana o a largo plazo, me parece que es un concepto clave. Y el otro concepto clave para mí es el de apoyos individuales, que el término de apoyos tiene muchos problemas porque se usa para muchas cosas, pero para mí sigue siendo un concepto revolucionario. Es una manera distinta de ponerte frente a la persona pensando que no tienes que engordarle las cosas que sabe hacer, sino que tienes que facilitar que pueda funcionar. Y ese funcionamiento la terminología que usamos yo y Marije es un poco distinta, pero que mi apoyo es al funcionamiento, a que esa persona consiga éxito, a lo que sería más en el enfoque de SEN el tema de las capacidades, ¿no? Y en ese sentido, resultados personales y apoyos individuales son los ejes de esa planificación individual. Luego yo creo que hay que pensar en
hasta qué punto nuestros centros y o servicios son abiertos, tiene que circular, tiene que estar abiertos, tiene que entrar y salir gente, no tiene que distinguirse quién es quién, tiene que estar abiertos. Y luego creo que a la par tenemos que ir aprendiendo a pensar en los contextos naturales como el contexto de apoyo a las personas. Y en esa agenda de personalización, otro elemento más organizacional sería cuál es la participación de las personas en los propios diseños, en las propias políticas, en las propias cosas que se hacen. Por identificar 5 niveles o 5 dimensiones, pero para mí sería, si realmente acertamos con que la personalización es un concepto tan potente que, aunque sea abierto y a veces confuso, nos puede dar juego, hay que ponerlo en el centro y tenemos que hacer una agenda de personalización. Teniendo en cuenta estos otros niveles, hay distintos esquemas, pero bueno, por lo menos a mí estos me ayudan. No lo sé, hay más cosas. Pues pero sí que tenías la respuesta. Como he dicho que era fácil, pues no puedo... Muy bien, muy bien. No, yo me estaba acordando hay una frase que leí de Cormac Russell, que es un hombre que escribe sobre temas de inclusión social y comunidad y tal, y da formaciones, y él dice, no necesitamos servicios, no me matéis, porque lo dice él, no necesitamos servicios, necesitamos comunidad. Pero bueno, el caso es que tenemos servicios, ¿no? Porque en algún momento dado pues, nos ha ocurrido que una comunidad que es diversa, ¿no? Vamos a organizarla un poquito y ordenarla pues, para que las personas puedan tener aquellos apoyos que necesiten, y un poco nos hemos ido, ¿no? Nos hemos pasado de esto de frenada, y ahora pues, queremos ordenar todo eso y colocar cada vez servicios más personalizados y más. Entonces, para mí, las buenas prácticas son aquellas que pues, cuando los servicios utilizan el hecho de existir como servicio para construir comunidad, de alguna manera, ¿no? Porque al final es una inversión de la que nos vamos a beneficiar todos. Entonces ahí entran muchas prácticas diferentes, pero yo creo que por ahí iría, ¿no? Luego creo que vamos a tener la oportunidad además de escuchar un tema de radio y tal, pues bueno, pues sí, ese tipo de ejemplos. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría introducir ahora dos aspectos. Uno, por la parte material, enlazar este concepto de la personalización con lo que se ha venido trabajando durante toda la jornada, particularmente el concepto de territorialidad, ahí hay vivienda, movilidad, bueno, lo que hay, urbanismo, hábitats amigables, y cómo lo veis, cómo es factible. La vertiente de innovación social, que también se ha hablado. Si veis que hay vínculo entre ambas o entre los tres aspectos o no. Y luego, ya que quien esté pensando en preguntar, pues se incorpore al diálogo. Vamos a ver si podemos, en los últimos 10 minutos que nos quedan, construir un diálogo entre la sala y los dialogantes, los conferenciantes, para terminar la sesión. ¿Sí? Entonces, van contestando y mientras tanto pues vais pidiendo intervenir, levantar la mano. Mira, Fernando ya, ¿sí? Vale, pues yo me voy lanzando un poco con el tema de los entornos igual más amigables y tal. Yo ahí sí que, un poco cogiendo la idea que hablaba Marije de que autorrealización o autodeterminación no es me gustan los helados, pues toma 6 al día, pues el tema de los entornos tampoco trata de adornarlos, o sea, de poner unos adornos y de sentir que eso hace que sean más acogedores y más habitables. Yo creo que bueno, pues, la charla un poco que han dado también sobre el tema de los espacios y tal ha aportado mucha luz, y sí, yo creo que los entornos tenemos que entenderlos como contextos que sirven para la prevención también, por ejemplo, del aislamiento, de la soledad, pues analizar un poco qué recorridos, qué equipamientos, qué espacios naturales tiene la gente acceso, qué vida hay en un entorno, cuáles son aquellos lugares donde la gente estrecha lazos y se ayudan unos a otros. O sea, bueno, creo que ahí tenemos todo un reto, ¿no? Pero bueno, es verdad que cada vez más también los servicios están acercándose más al domicilio y al entorno de la persona, y cuando no es así, lo que decía Nacho, ¿no? Abre puertas para que la gente entre y salga y todo fluya, que es como debería ser. Por aprovechar antes de las preguntas. No sé, ¿alguna cosa por añadir? No, complementar alguna cuestión, por incorporar también, ¿no? Porque esta idea también de la territorialización también está aquí. Y aquí sí que hay un elemento también que implica, bueno, cierto, o sea, el hecho de que
ha salido, lo hemos ido hablando y comentando, ¿no? Esta idea de la fragmentación, esta idea de servicios diferentes, esta idea también incluso en aquello que está regulado, como pueda ser el despliegue torpe o lento o todavía no suficiente del mapa de servicios sociales, etcétera, que hace que realmente haya se mantenga cierto grado de desigualdad en el acceso a apoyos, en el acceso o esa accesibilidad a esos apoyos. Yo sí que creo que son elementos que están aquí y que además creo que en la medida que ciertas cuestiones que son, bueno, no sé yo si son encargos, objetivos, líneas, estrategias establecidas, sí que tiene que haber una responsabilidad de desarrollar. ¿Eso quiere decir que va a ser suficiente? No, pero sí que hay una responsabilidad por parte de las administraciones de desarrollar aquello que tiene que desarrollarse. Seguimos obligando a personas a una movilidad en algunos lugares permanente para poder acceder a apoyos, porque no existen apoyos que sean accesibles, no existen apoyos que sean próximos y esto, bueno, es un elemento que está aquí. Entonces, sería innovador que realmente hubiese esa accesibilidad, sería innovador plantearnos servicios más abiertos o apoyos que sean mucho más proactivos, mucho más asertivos con respecto a cómo accedemos, que no sean experiencias casi anecdóticas, ¿no? Quizás en Bilbo lleváis mucho más tiempo trabajando en cuestiones vinculadas al tema de educación de calle, pero en Guipúzcoa es algo anecdótico realmente. Pasó de ser un espacio de trabajo e intervención, sobre todo en el ámbito de jóvenes y demás, a desaparecer durante un montón de tiempo de lo que era la acción, ¿no? Social. Yo creo que ahí tenemos mucho margen de desarrollo. Hablamos de innovación y hablamos de cuestiones vinculadas a la digitalización, al desarrollo de apps que puedan ayudar a contribuir a que sean más accesibles las cuestiones. Hoy ha salido también el tema del trabajo de lectura fácil, o sea, la accesibilidad también en cuanto a la información, a los contenidos. Aquí tenemos un margen, antes hablaba de los planes de intervención. ¿Qué tipo de planes de intervención desarrollamos? ¿Qué tipo de informes generamos? ¿Qué terminología utilizamos? ¿Cuánto de accesible es para las personas en general? Yo creo que tenemos ahí muchas líneas. Yo no sé si son innovadoras totalmente, pero tenemos muchas líneas con un margen de mejora importante en cuanto a desarrollar desde ahí. Pero sí que es verdad, y recogiendo esta idea de los diferentes niveles, la personalización, que es una intención, sin duda, y un compromiso y una voluntad, se tienen que ir dando diferentes cuestiones porque esto implica una cultura, a una forma y a un modelo de entender las cuestiones y esto va en cascada en los diferentes niveles en cuanto a cómo nos organizamos como sistema para atender a las personas. Y esto es un elemento que nos pone patas arriba, como nos pone patas arriba en cualquier equipo, en cualquier proceso de acompañamiento, ¿no? Este tipo de cuestiones, pero pone patas arriba el sistema actual, que en este momento el sistema actual en cuanto a accesos, en cuanto a requisitos, en cuanto a procedimientos, burocratización, dificultades para establecer vías de acceso entre uno y otro, generan cualquier cosa menos personalización. Muy bien, yo iba a abrir la pregunta de qué demandaríais a las administraciones, qué nos demandaríais, creo que el tema está ya concluido. Creo que aquí hay... Yo un segundo, en general, el territorio o las comunidades son la condición de posibilidad de la personalización. Si no avanza eso, ya podemos, es como ir, que dice, yo quiero ir a Valencia, dice, ¿y por dónde se va? Ni idea, vamos a empezar. Dice, pues no llegas a Valencia. Hay una carretera, pues puedes llegar. Y aquí nos ocurre lo mismo. Si en el territorio no hay cosas que ocurran relevantes, como se decía a la mañana y con los ejemplos que han visto, es que ¿dónde enganchamos? No puedes enganchar. Te montas tú un hilo en la cabeza, pero que es muy difícil que funcione, ¿no? Entonces, bueno, vamos a las preguntas que tenemos el micrófono caliente. Fernando. Sí. Bueno, yo estaba reflexionando que de alguna forma
Serge Paugham nos ha dado una clave de interdependencia, diríamos, de entramado, ¿no? Y María nos ha hablado de derechos y obligaciones. Yo pensaba que aquí en ocasiones ocurre que desde el punto de vista macro estás en un marco muy punitivo, muy restrictivo, y a nivel micro es la persona educadora, por ejemplo, la que genera flexibilidad, la que genera empatía, escucha y personalización. A veces pasa lo contrario, tenemos un marco de derechos muy garantista, muy incondicional, y es la persona educadora o la persona, dijéramos, que atiende a la persona usuaria la que está generando digamos, incluso una condicionalidad que él mismo se monta en la cabeza, ¿no? Entonces, en definitiva, esas tensiones entre condicionalidad, incondicionalidad, interdependencia e independencia van a estar ahí, ¿no? Yo creo que hay a veces un agujero negro, una especie de punto ciego que no mencionamos, que es que casi siempre que las personas están en un servicio, porque están en un servicio, previamente han sido etiquetadas de alguna manera para estar en ese servicio. Y eso ya es un pecado original muchas veces frente a la personalización y frente a la posibilidad de estar en el territorio y en la comunidad. Y muchas veces eso parece como que lo ocultamos, o sea, no lo decimos, ¿no? Es decir, ¿cómo llegó esa persona ahí? ¿A qué diagnóstico, etiquetaje o, dijéramos, clasificaciones tuvo que someterse para poder estar ahí y qué perdió en ese viaje, ¿no? Sí. Yo coincido con eso también, ¿eh? O sea, me pasaba en mi trabajo anterior que partíamos de que las personas podemos elegir dónde, con quién y cómo vivir, y luego nos tocaba trabajar con personas que no habían elegido ninguna de las tres y les decíamos, bueno, y ahora que estás aquí, que no lo has elegido, ¿qué prefieres, yoga o coro? Es que no puede ser. No puede ser. Qué guay. Yo, Fernando, con eso digo, y aún es más, está el pecado original del etiquetaje para poder acceder a un servicio, pero están aquellas personas que ni siquiera pueden ser etiquetadas y, por lo tanto, tienen vedado un derecho a recibir un apoyo. Que eso todavía es, bueno, todavía es más pecado, quizás, ¿eh? ¿Cómo negamos los apoyos por el hecho de que no exista una etiqueta? Y esto, bueno, hay agujeros negros, tenemos, yo creo que unos cuantos. Joseba, querías preguntarte también. ¿Alguna pregunta más? Quedan 2 minutos, 1 minuto. Oye. Sí, una pregunta rápida de un tema que apuntó Fernando. Hemos hablado algo de obstáculos a la personalización, pero yo os quería preguntar más concretamente sobre resistencias. Si hay resistencias a la personalización, ¿dónde están esas resistencias? Y si son distintas en los distintos sectores, en la discapacidad, en los mayores, en la exclusión, si son profesionales, son políticas, son de legitimidad, de comprensión social, ¿dónde veis? Bueno, igual no hay resistencias, pero si las hay, ¿dónde las veis? Yo principalmente, porque voy a ser súper breve, las encuentro en cuanto a que a las personas nos cuesta muchas veces hacer cambios y esa apertura a la incertidumbre es muy difícil en cualquier sitio. Y como nos hemos preocupado mucho de ordenar bien los servicios y tener muchas respuestas, estar abiertos a no tenerlas es muy incómodo. Y yo creo que en los sectores en los que me he encontrado yo, que en concreto son 2, sobre todo encuentro esa resistencia. Resistencia al cambio por miedo a no saber. Esas yo creo que son básicas, que existen esas resistencias que tenemos. Pues, es verdad que cuando nos enfrentamos a tareas con las que, bueno, tenemos a tareas o a responsabilidades o compromisos en los que no tenemos tanto control, tanta seguridad, claro que hay resistencias, porque hay un elemento cultural en cuanto a cultura en la que nos hemos, bueno, desarrollado, crecido, formado, que implica también un nivel de resistencia, pero yo creo que hay resistencia a niveles, desde la idea que estaba comentando antes de la accesibilidad en cuanto a resistencias de ciertos esquemas, formas, procedimientos que impiden que se desarrollen otro tipo de funciones o otro tipo de cuestiones más vinculadas a la personalización, son resistencias. Hay una resistencia también evidente y que cada vez además yo creo que ayer comentábamos también, ¿no?, con el hecho de la involución cultural en la que estamos,
que supone un elemento muy importante y un obstáculo muy importante. En el ámbito de la atención a la exclusión tenemos que continuamente, aparte y a partir de esa etiqueta, estar continuamente gestionando, peleando, batallando con un montón de estigmas, porque están todos los estigmatizados de los diferentes grupos en los que hemos decidido organizar la atención, están en el ámbito de la atención o de los servicios para la inclusión o los apoyos para la inclusión. Son todos aquellos que no acaban de entrar por diferentes cuestiones, que los demás lugares han puesto sus requisitos estancos, acaban en el ámbito de la inclusión. Sin embargo, a la vez, la inclusión o los servicios para la inclusión estamos también en una clara desventaja con respecto a otros. Hay una evidente asimetría a diferentes niveles en cuanto a recursos económicos, reconocimiento social, desarrollo científico o apoyo a ese nivel. Hay una evidente asimetría. Entonces, sí hay resistencia. Si preguntabas, ¿y en diferentes departamentos y tal? Pues sí, yo creo que hay una dificultad a nivel de cultura organizacional que supone una resistencia. Sin duda, no puede ser que a día de hoy, si incorporamos esta idea de la personalización, estemos atendiendo, antes se lo comentaba Óscar, en un servicio especializado de atención a mujeres víctimas de violencia machista con sus hijos y exista un posible riesgo de desprotección que también haya que identificar, sobre el que haya que intervenir, que esa persona tenga que volver a ir a los servicios sociales a iniciar un proceso de exploración de un posible riesgo de desprotección para ver si recibe apoyos y en función de eso si se queda en el nivel de primaria o en el nivel de secundaria. Esas lógicas que tenemos en cuanto a organización es una resistencia, desde luego, para la personalización. Fragmenta a la persona, la disgrega, no favorece el continuo de apoyos y me da igual que sea en la competencia a nivel primaria y secundaria como en los diferentes servicios, departamentos, por no hablar de los diferentes sistemas. Esta lógica en la que nos hemos organizado no favorece la... Lo dejamos aquí. Bye. Nacho, un telegrama. Yo un telegrama. El entramado organizativo económico no se lleva bien con la personalización. Seguimos teniendo una cultura rehabilitadora y creo que tenemos que, digamos, mejorar cómo colaboramos. Yo esta mañana escuchar al arquitecto y pensarlo de otra manera me parece que eso es súper enriquecedor. Sí. Entonces esa mirada desde distintos sitios creo que es imprescindible. Bueno, pues eskerrik asko. Yo devuelvo el control de la jornada a Ana. Eskerrik asko. Eskerrik asko.